Well, the stock market soared as the U.S. and China agreed to roll back tariffs imposed. Look at these markets. These markets are as green as Dan's jacket. A pair of dramatic White House announcements adding rocket fuel to the markets today. And the Dow surged more than 1,100 points yesterday with the U.S. and China agreeing to that dramatically reduced tariffs. Todo el mundo lo está viendo. Una clase de activos valorada en 54 billones de dólares se ha recuperado tras una caída cuya violencia solo puede compararse con la vivida durante la pandemia y la gran crisis financiera. Actualmente, un récord del 60% de los hogares tiene exposición al mercado de valores, y la pregunta que ronda en la mente de todos es si este rally es realmente sostenible. Vamos a profundizar en los datos históricos para tratar de responder a dicha cuestión en este vídeo. En primer lugar, conviene establecer los tres escenarios potenciales que tenemos por delante. Una recuperación en forma de V, con las acciones recuperando rápidamente sus máximos y reanudando un mercado alcista. Una corrección más profunda que llevaría al mercado de valores a caídas por debajo del mínimo alcanzado el 7 de abril. Y por último, una fase de consolidación, en la que el precio oscile dentro de un rango durante semanas, quizás meses, antes de retomar eventualmente la senda ascendente. Vamos a examinar cada uno de estos escenarios para entender qué condiciones serían necesarias para que cada uno de ellos se materialice, y lo que es aún más relevante, evaluar cuál de ellos tiene más probabilidades de producirse en la actualidad. Comencemos con la posibilidad de una recuperación en forma de V. Para que este escenario pueda darse, básicamente, necesitamos ver un giro de 180 grados en las perspectivas económicas. Esto implicaría, en esencia, que todas las preocupaciones que fueron descontadas por el mercado al inicio de 2025, durante esta corrección, tendrían que desaparecer por completo hasta ser irrelevantes en las próximas semanas y meses. La noticia de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China está llevando a muchos a pensar que los nubarrones se han disipado para el comienzo de un rally alcista de las bolsas desde aquí. Y efectivamente, ya hemos sido testigos anteriormente de este tipo de recuperación en forma de V en la historia. El ejemplo más reciente es, por supuesto, el del COVID, cuando el mercado de valores se desplomó un 35% para luego recuperar todo lo perdido hasta alcanzar nuevos máximos históricos, casi en ascenso vertical. También vimos este tipo de recuperación, en forma de V bien definida, hacia el final de la gran crisis financiera. En cuestión de pocos meses, los inversores pasaron de anticipar un colapso total del sistema financiero a esperar un repunte fulgurante del crecimiento económico. El pero es que en ambos ejemplos de recuperación en V, enormes cantidades de estímulos monetarios fueron los responsables de estos rallies alcistas. Podemos comprobarlo simplemente añadiendo el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, que refleja cuánta liquidez está inyectando la Fed en el sistema financiero. Y es obvio que las dos mayores alzas en las inyecciones de liquidez se produjeron justo antes de esas dos recuperaciones en forma de V. Y no estamos presenciando algo semejante en la actualidad. Por tanto, el posible escenario de una recuperación en V arranca con un lastre. Pero no todos son malas noticias para este planteamiento. Existen algunos elementos que juegan a su favor. Por ejemplo, los beneficios del mercado de valores, es decir, cuánto están ganando realmente las empresas, se han mostrado muy sólidos a pesar de la caída del 20% en las acciones. Este gráfico nos muestra las estimaciones de beneficios por acción del S&P 500. Y si observamos más de cerca los beneficios previstos para 2025, podemos ver que las proyecciones son hoy, en mayo, más elevadas que en enero, antes de que comenzara la corrección. A comienzos de mes, gigantes como Microsoft, Meta, Apple y Amazon presentaron resultados que superaron las expectativas, y existen además factores reales que están impulsando subidas en dichos beneficios. La debilidad que ha mostrado recientemente el dólar estadounidense
está contribuyendo a que los ingresos internacionales de estas compañías parezcan mayores. Un dólar débil también ejerce un efecto de estímulo sobre la economía. Hemos tenido precios de los combustibles más bajos, lo cual ha ayudado a que los consumidores puedan mantenerse a flote. Y la Reserva Federal ha estado reduciendo los tipos de interés durante el último año, lo que también podría estar empezando a generar ciertos estímulos positivos sobre la actividad económica. Estos son todos factores de los que hemos venido hablando durante los últimos meses y explican por qué el mercado de valores y los beneficios empresariales han mostrado tanta resiliencia en 2025. Sin embargo, ninguno de estos elementos puede detener la tormenta que se está gestando justo por encima de la troposfera. Los aranceles se están poniendo en marcha. Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto un nivel medio de aranceles del 3,6% a China. Se trata de una cifra recién horneada, calculada tras las recientes negociaciones que han tenido lugar. El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha indicado que este porcentaje sería el nivel base para los aranceles sobre China. Además, se ha establecido un arancel efectivo promedio del 3,4% sobre el resto del mundo, junto con un tipo mínimo recíproco del 3,1%, más un 0,4% adicional específicamente sobre Canadá y México. Aunque estas cifras son considerablemente inferiores a los temores iniciales de muchos, siguen afectando a un volumen de comercio de aproximadamente 2 billones de dólares, lo que se estima tendría un impacto sobre el PIB de una contracción cercana al 1,5%. A modo de recordatorio, durante la gran crisis financiera, el PIB estadounidense cayó alrededor de un 3%. Por tanto, si bien los aranceles no necesariamente provocarán una recesión con estrella Michelin, es muy probable que frenen el crecimiento económico, lo que, en nuestra opinión, reduce las probabilidades del escenario de recuperación en forma de V. Esto no quiere decir que, si bien no consideramos este escenario como el más probable, estemos adoptando posiciones cortas en el mercado en este momento. Si de verdad desea conocer nuestra estrategia, en Juego de Mercados compartimos todos los detalles con nuestros clientes. Hemos obtenido ganancias de 2 dígitos en los últimos meses en acciones como BYD, el oro, NRG y ATMA. El mercado ha estado ofreciendo excelentes oportunidades para rascar algo, y sin duda habrá muchas más durante el resto de 2025. Así que, si no va a ser una recuperación en forma de V, ¿vamos a presenciar una corrección mucho más profunda en el mercado de valores? En tal escenario, debemos presenciar un deterioro general de la situación. Dicho de forma más sencilla, las cosas tienen que empeorar respecto a cómo están hoy. Existen numerosos ejemplos a lo largo de la historia donde la situación se agravó considerablemente tras un breve rebote del mercado. Un claro ejemplo de esto se dio en mayo de 2008, cuando el mercado de valores experimentó un rally significativo después de una fuerte corrección. Sin embargo, finalmente este repunte fracasó y el mercado acabó perforando el mínimo anterior, cayendo mucho más en los meses siguientes. Algo similar ocurrió repetidamente durante 2001. El mercado rebotó desde sus mínimos en varias ocasiones, pero en todas ellas el contexto económico empeoró y el mercado de valores acabó hincando la rodilla, hundiéndose más. Si este escenario se repitiera hoy, consideramos que todos ustedes comprenden lo que eso significaría. Es precisamente de lo que se viene hablando de forma constante desde que comenzó todo el asunto de los aranceles. De hecho, ya se ha registrado la primera lectura negativa del PIB correspondiente al primer trimestre de 2025. Al ampliar la perspectiva, podemos compararlo, por ejemplo, con el primer trimestre de 2008, donde el dato negativo del PIB fue el primero de varios que se sucedieron durante la gran crisis financiera. También podríamos equipararlo con el registro del primer trimestre de 2001, que igualmente fue seguido por una nueva contracción de la economía. Tanto 2001 como 2008 constituyen ejemplos de recesiones económicas reales,
y el mercado de valores sufrió entonces caídas mucho más pronunciadas, con desplomes superiores al 50%. Si observamos nuevas contracciones del PIB, es lógico pensar que el mercado podría registrar caídas mayores a las que ya hemos presenciado, pero como se habrá percatado, también hemos visto caídas del PIB en periodos sin recesión económica. Se trata de episodios puntuales de debilidad económica, como ocurrió en 2022, en 2014 y en 2011. Todos ellos resultaron ser, en realidad, excelentes oportunidades para comprar acciones y aprovechar el crecimiento económico posterior. La diferencia entre esas contracciones aisladas del PIB y las series consecutivas de contracciones puede resumirse en una sola palabra: despidos. Si observamos las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2001 y el primer trimestre de 2008, que coincidieron con esos primeros datos negativos del PIB, veremos que dichas solicitudes estaban creciendo de forma significativa en dichos períodos. En otras palabras, los despidos aumentaban. Si nos fijamos en lo que ocurría con las solicitudes de prestación por desempleo en 2022, 2014 y 2011, que corresponden a esas caídas negativas puntuales del PIB, comprobaremos que se mantuvieron en niveles generalmente estables. Los despidos no estaban creciendo, y hoy por hoy, la realidad es que no hemos observado ningún incremento en los despidos, a pesar del dato negativo del PIB. ¿Podrían comenzar a aumentar los despidos en los próximos meses a medida que se materialicen las consecuencias de los aranceles? Por supuesto. Sin embargo, en este momento, lo cierto es que sigue existiendo una posibilidad muy real de que la economía logre evitar una recesión, especialmente si los factores que mencionamos anteriormente, precios bajos del petróleo, menores tipos de interés y debilidad del dólar, contribuyen a estabilizar tanto la economía como los beneficios del mercado de valores. Por tanto, nos queda el último escenario posible: la consolidación o un ajuste parcial. En este caso, el mercado de valores básicamente se movería de forma lateral durante un tiempo, asimilando las malas noticias, pero la economía evitaría una recesión en 2025, y con el tiempo, el mercado volvería a mirar hacia un futuro más prometedor. Este patrón lo hemos observado en numerosas ocasiones en el pasado. Un ejemplo claro es el año 2011. Tras una caída del 20% como consecuencia de la crisis de deuda en Europa, el mercado de valores se mantuvo consolidando durante varios meses, procesando las noticias antes de terminar subiendo. Lo mismo ocurrió en 1998, cuando la crisis financiera asiática provocó una corrección del 20% en el mercado de valores, aumentando las preocupaciones sobre una recesión. Durante unos meses, el mercado se movió lateralmente asimilando la situación, pero finalmente la economía logró evitar la recesión y las acciones se recuperaron. En nuestra modesta opinión, puede que este escenario resulte poco emocionante y reciba menos atención, pero es el que consideramos más probable hoy en día. Una manera lógica de interpretarlo sería asumir que la incertidumbre generada por los aranceles provocó una desaceleración económica temporal, pero que no ha derivado aún en una recesión a gran escala. Si la economía logra evitar una recesión en 2025, aunque el mercado se mueva con altibajos, terminaría recuperándose hasta alcanzar nuevamente sus máximos. En cualquier caso, no necesitamos adivinar con precisión milimétrica el comportamiento exacto del S&P 500 para obtener beneficios en los mercados. También hemos logrado ganancias en los últimos meses. Acabamos de cerrar una operación con un beneficio del 50% en NRG y un 17,5% en Zijin. Además, acabamos de iniciar una posición en IHS, que ya ha subido más del 10%. Si desea seguir nuestros próximos pasos, asegúrese de hacer clic en el enlace del vídeo y probar nuestro servicio premium.